Buenas, gracias por traerme, gracias por invitarme, gracias por presentarme y gracias. Mi madre contaba muchas cosas que pasaban en la vida o que le contaban a ella, y una de las que contó, de las miles que contó, era la visita a Cádiz de un de una persona de alto rango en la vida española del siglo XVIII. Y entonces tocó a la puerta de una pensión. Dice, a las 2 de la madrugada. Y la dueña de la pensión preguntó, ¿quién es? Y él dijo, soy don Juan de Arciniegas, caballero 24 de la ciudad de Jerez. Y la mujer le dijo, pues váyase que aquí no cabe tanta gente. Entonces ahora parecía que yo era un montón de gente, pero soy que ustedes ven aquí, un oyente de radio. Yo soy un oyente de radio, que ahora está en un locutorio extraordinario. No concibo mejor sitio para hablar de la radio que un sitio tan especial, tan lleno de resonancias que pudieran ser también relacionadas con el silencio de que es capaz la radio, el silencio animado de la radio. Hace muchos años esto no era nada, era solo esto, la piedra. Pero luego le adjudicaron el alma, le proporcionaron alma. Dos personajes que podían parecer estrafalarios, que en una de estas amagos de cueva se sentaron con las piernas colgando, y uno le dijo al otro, yo creo que aquí había que hacer el origen de lo que debiera ser el alma de Lanzarote. Eran Pepín Ramírez, presidente del Cabildo de Lanzarote, y su amigo César Manrique, que había venido de Londres, no, de Nueva York, con una idea en la cabeza, hacer que Lanzarote fuera lo que ustedes ven que es hoy, excepto los coches. Él odiaba los coches. Tantos coches, tantos coches. Pero claro, no hubiéramos venido aquí. Bueno, hemos venido en guagua, que es una manera de ir en coche, pero civilizadamente. Y ese era un hombre maravilloso, César Manrique. Una persona tan buena y tan diversa. Escucharle hablar era tener la seguridad de que por su palabra viajaba la honestidad. Él no hizo Lanzarote para él, hizo Lanzarote para Lanzarote. Y el universo luego percibió que era para todos. Yo me sumo a lo que el presidente del Cabildo ha dicho antes, su condolencia sobre la muerte de Pedro Guerra, que era el entusiasmo del periodismo. El periodismo pasa por tiempos raros. La radio, la verdad, es que tiene siempre tiempos adecuados al tiempo y también a las necesidades que tiene el tiempo de comunicarse, el tiempo humano de comunicarse. Y él era un periodista de su tiempo, muy exigente. Yo tuve la ocasión de comprobarlo. Una exigencia profesional realmente intachable. Todo lo preparaba como si fuera a ser sensacional. Y la verdad es que cuando la gente se asoma al micrófono, la gente de la radio se asoma al micrófono, tiene
La sensación padece ese bienestar de estar diciendo a los otros lo que de veras ocurre. La radio no especula. La radio hace reír. La radio lleva al llanto y no especula. Eso es una de las grandezas de la radio. Todo lo que pasa en la radio, incluso lo grabado, es consecuencia de una exigencia. Yo nací con la radio, he dicho muchas veces, igual que Juan Cueto nació con el cine. Yo nací tanto con la radio que cuando era chiquito, bueno, eso lo cuento luego en lo que escribí, pero sí voy a contar una anécdota de mi madre, de la que yo hablo tanto, que tiene que ver con la radio. Ella sabía que lo único que me podía aliviar en tiempos del asma, cuando yo era más asmático que ahora, y ahora además me van a ayudar con un vaso de agua, muchas gracias. Ella hacía lo siguiente. La radio entonces se escuchaba muy levemente en el Puerto de la Cruz, junto al barranco donde yo nací, y entonces para sintonizarla mejor, para que se oyera mejor, ella me colocaba los alambres de la radio entre los dedos de los pies, el dedo gordo y el otro dedo, porque así se podía escuchar mejor la radio. Y de hecho yo escuchaba los partidos de fútbol, sobre todo los partidos de fútbol. Ahí me hice de un equipo que me llevó a fabricar mi primer seudónimo. Yo me llamé a veces Juan Azulgrana, porque ese era mi equipo, ese sigue siendo mi equipo. Y me sé la alineación que daba Radio Nacional de Barcelona, desde Barcelona, cada vez que jugaba el Barça de entonces. A ver si su meta se acuerda. Ramallets, Olivella, Rodri, Gracia, Segarra, Gensana, Tejada, Kubala, Evaristo, Suárez y Xibor. Debo decir que Tejada se pasó al Real Madrid. Señores, yo estoy aquí muy agradecido a que me hayan traído. Y voy a contar por qué la radio es mi vida. En una charla que he titulado La radio de mi vida. Y no es para hacerle la pelota. Tengo documentos que señalan, tanto que una vez, hace muchos años, yo hacía en Radio Nacional de España en Canarias una emisión por las mañanas, hacía entrevistas. Yo tendría 26 años. Mi hija tenía 2 o 3. E íbamos en un coche, en un taxi, al colegio. Y entonces observo que están poniendo en la radio que llevaba el taxista mi programa grabado. Y yo, estúpidamente, le dije a la niña, ¿quién es ese, Eva? Y entonces ella, con su vocecita, dijo, ese es mi padre. Y dice el taxista, no, es una mujer con voz de machorra. Ese fue mi estreno público en la radio. Bueno, esta voz de machorra les va ahora a leer lo que ha escrito. Un poeta del sonido y del mar, y cuando ustedes quieran, me interrumpen. Un poeta del sonido y del mar, Rafael Alberti, dejó dicho que él había nacido con el cine, igual que Greta Garbo, o casi igual que Charles Chaplin, que nació cuando el cine no hablaba. Modestamente, yo nací con la radio.
La radio es mi vida. Gracias a la radio estoy vivo. O gracias a la radio confieso que he vivido. Y tardó en llegar, como tardan en llegar a las casas pobres, el bienestar, el dinero o la alegría. Mi casa estaba, antes de nacer yo, en cuanto se casaron mis padres, junto a un barranco cuyo sonido habitual, tremendo, era el resplandor sonoro de las aguas indómitas que venían del Teide e iban a dar a la mar, que es el fin de todas las islas. En aquel ambiente de novedad de los recién casados, junto a ese universo de fuego y de lluvia que era la vecindad de una foguetería, mis padres se hicieron a la casa como si se la estuvieran haciendo de nuevo. El amor, cuando comienza, recibe de los lugares que uno habita la bendición del futuro. Y en un momento determinado de ese encuentro milagroso, ya se dan cuenta los amantes de que a la vida hay que darle mucho más que esos abrazos. Mi padre era, decía mi madre, un hombre armado en el aire. Se creyó un negociante y poco a poco se dio cuenta de que solo era un camionero al que se le hacían cortas las horas que debía dedicarle a esa labor si quería llevar a la casa el sustento que poco a poco tenía que ir completando la comida de los chicos. Éramos pobres, pero esto me decía mi madre cuando ya éramos adolescentes, habíamos sido casi ricos. De hecho, decía, dentro de esa cómoda que dura hasta hoy en mi casa de nacimiento, había dinero y dinero, fajos y fajos de dinero, hasta que un negociante más avispado y más artero le pidió un favor a mi padre, es decir, que le firmara una letra de favor. El negociante agraciado con el préstamo de mi padre decidió irse a Venezuela para evitar persecuciones por otras deudas. Y a mi padre, mis padres, mis padres, tuvieron que vivir casi la vida con aquella cómoda vacía de casi todo, hecha tan solo para guardar la ropa que reponían de tanto en tanto, como pobres que éramos y que seríamos. En medio de esa reyerta entre la realidad y el deseo, mi familia reinventó comidas extraordinarias que consistían en combinaciones cotidianas de papas fritas o papas guisadas, con el pescado seco que se iba almacenando para por si acaso, combinados con el gofio y los plátanos, que en un tiempo muy largo fue el sustento más divertido de los grandes y de los chicos. Era un manjar, la verdad, esa combinación de comida improvisada pero habitual, y yo me acostumbré a ser feliz con poco, sobre todo porque ni entonces ni ahora, eso creo, sintiera que ser feliz con poco o con mucho era la mayor de las alegrías que nos daban los días a los que habitábamos en aquellas casas que daban a los peligros a veces imprescindibles, tan potentes del barranco. Fueron los primeros años, en mi caso, de una vida llena de sobresaltos, porque me fui acostumbrando a que de la nada mi madre sacara una canción o una broma que nos emparentaba con cuentos ocurridos en Cuba, a los que ella les daba credibilidad y alegría. Eso fue en las primeras etapas de mi infancia, porque cuando ya empezó a contarme cuentos que parecían verdaderos, estos ocurrían en Venezuela, de donde vino cierto bienestar. Pues desde allí, poco después de que llegara la radio a casa, vinieron los primeros electrodomésticos. Gracias a un tío que trabajaba en una lechería en Caracas, la leche Carabobo, hubo en casa una cocina de gas y era la primera que llegaba al barrio. Y fue no solo emocionante
ver llegar el artilugio, sino vivir desde entonces sin que la casa y sobre todo la cocina oliera a petróleo. Dios bendiga a Venezuela y al tío Tomás, que fue el hombre que nos salvó de los malos olores del humo petrolero. La otra felicidad tangible, en este caso audible, fue la radio. La radio cambió la vida de todos nosotros, los que éramos niños a principios de los años 50 del siglo pasado. Ahora tú le das a la tecla de escuchar las emisoras y sientes que eso nació con el primer nacimiento de la humanidad, que siempre estuvo con nosotros la radio y que sus efectos culturales, sociales, musicales, publicitarios, alegres o desastrosos, pues por esas ondas ha venido de todo, estaban aquí antes de que los hombres respiraran, y claro que eso no es cierto. La radio es una ilusión que tuvo hace más de 100 años, aunque parezcan miles, su propio nacimiento, que además se celebra puntualmente en todo el mundo y también como es visible entre nosotros. Pero para nosotros en casa, la radio en realidad tuvo 2 nacimientos. Mi padre, que como mi madre decía era un armado en el aire, se empecinó con el dichoso aparato. Y antes de que hubiera otro en el barrio, porque él se consideraba un pionero, casi entró en casa el primer aparato que hubo allí. La cosa fue como sigue. Con el sigilo con que hacía las baladronadas, eso decía ella sobre lo que hacía él a sus espaldas, él encargó un aparato enorme que llegó a casa embutido en un artilugio muy sofisticado de envoltorios del que supuestamente se iba a extraer, de los que supuestamente se iba a extraer el dichoso. Dichoso era una manera de insultar aquello que no le gustara a mi madre, el dichoso aparato. Cuando en esa ocasión la radio se aproximó a mi casa, mi madre no estaba allí, en la puerta, sospechando. Llegó el camión con el invento. Si hubiera estado. Llegó el camión con el invento. Los hombres bajaron de su centro vital. Lo hicieron con esfuerzo, el sudor caliente de los operarios, hasta que mi madre mandó a parar. ¿Qué es eso que ustedes traen ahí?, preguntó ella. Y mi padre, azorado, se dedicó a darle vueltas al cigarro hasta que los hombres describieron lo que llevaban en ese ataúd de papel. Cuando le describieron la naturaleza de su carga, mi madre se santiguó como para ahuyentar malos agüeros y les ordenó que de inmediato se llevaran de casa aquel artilugio. Esto dijo, del demonio. Ella creía que allí dentro estaba el demonio. Y yo pensé que había gente. Yo de hecho miraba adentro, a veces, por detrás, a ver si había. Y cuando las retransmisiones de fútbol, yo miraba a ver si cuando decían los goles, se veían los goles. Después se inventó la televisión, pero yo me la inventé en la cabeza. Mi padre arrojó, el cigarrillo al suelo. Los hombres palidecieron. Ella se metió para adentro, como decía ella misma, para decir que se había ido. Se metió para adentro, efectivamente, y cerró la puerta. Eso decía también, era muy de esas palabras, a piedra y barro. Mi padre miró compungido a los hombres. Estos remetieron el encargo en su furgón triste y sacudieron en forma inversa el polvo del camino, que entonces era abundante, como todas las indelicadezas que tenía vivir tan lejos y tan alejados. Pero mi padre tenía el argumento del futuro para reivindicar la necesidad de su hallazgo. Así que esperó días y días y noches sin radio, que entonces se llamaba radio, hasta que observó que una mañana, pues fue una mañana de entonces, las que duraban hasta el mediodía, en que mi madre no estuviera en casa para traer la radio. Entonces salían de casa, pero de relance. Siempre estaban atadas a la silla, las mujeres.
a la cocina y a la máquina de coser, que era el sonido más melodioso entre los sonidos de entonces, que incluían el hermoso y fantasmal ruido de las piedras del barranco, arrastradas por el enorme y peligroso vahido de las torrenteras. Así que mi madre se había ido de casa a comprar a las ventas de la ciudad chiquita, que era entonces el puerto de la Cruz, y ese fue el instante desvarado, que encontró mi padre para decirle a los operarios que ya estaba despejado el campo de minas, que cuando estaba mi madre era la casa. Allí mandaba mi madre hasta el final. Yo no le he seguido en capacidad de mando, pero aquí estoy. Así que allí volvieron los hombres, trayendo su sudor de algún otro encargo similar. Entraron, yo veo que ustedes están a ver cómo llegó la radio a mi casa. Llevo tanto tiempo hablando y todavía no lo he dicho. Pero bueno, a veces las cosas se hacen esperar. Así que allí volvieron los hombres, trayendo su sudor de algún otro encargo similar. Bueno, no serían tantos, porque la radio llegó a cuentagotas a mi pueblo. Entraron sin sigilo a donde le dijera mi padre y dejaron ya todo listo para ser oído en la parte noble de la casa, el único suelo que era como de ricos, tan suave como el lomo de platero. Mi padre, por decirlo con palabras que eran de mi madre, se remiró en el dichoso aparato, dichoso en este caso, porque traería dicha a la casa. Eso es, así, mucha dicha trajo. Y esperó a que le cayera un chaparrón en cuanto mi madre traspusiera el quicio de la puerta. ¿Para qué fue aquello? Supuse que mi madre, con la que yo estaba, esperando este advenimiento, estaría estaría chijado de miedo. ¿Aquí se dice chijado todavía? Sí, ¿no? Menos mal. Como se decía antes, pero lo disimulaba. Su sorpresa y la nuestra, la de los hijos, fue extraordinaria, porque por alguna razón que la historia no cuenta, ella debió de darse cuenta de que a la casa había entrado una forma del progreso, y no era cuestión de ponerle puertas al campo. Ni preguntó qué era aquello, sino que le pidió a Paco, su marido, mi padre, que le aclarara la voz al aparato, que lo pusiera en marcha, a ver qué había ahí dentro. En un principio hasta mi madre y mi padre, por supuesto, miraban detrás del aparato, como yo mismo, para ver si allí había hombres, sobre todo hombres, había pocas mujeres en las ondas, de verdad, que estuvieran esperando que uno los sintonizara para hacer uso de las alegrías del nuevo artilugio doméstico. Me estoy cansando ya y aquí no viene nadie a rescatarme. Ya queda poquito. Cuando ya ella comprobó que allí no estaba el diablo, sino el futuro, se fue tranquila a la cocina, dejó encima de la mesa lo que hubiera traído y por primera vez gritó desde la cocina lo que desde entonces sería habitual hasta que ya no hizo falta. ¿Van a estar ahí todo el día oyendo lo que diga ese aparato? Para mí lo peor de todo en aquel estreno es cuando mi padre se dedicó a sintonizar muy de temprano, y esto alguien de la historia de la radio sabrá por qué pasaba, muy de temprano, cualquier cosa que hubiera en aquellas ondas del demonio, devenidas en ondas del futuro de la humanidad, unas emisoras que él sintonizaba que debían ser inexistentes, pues de ellas sobresalía tan solo una especie de gritos sin sentido que eran, me parece que realmente, sonidos que venían de alguna emisora misteriosa que emitía el ruido de los barcos. Esa es la voz del demonio, dijeron algunos vecinos, pero no faltó tiempo para que otros, que además se detenían en la calle a escuchar las voces de nuestra radio, consideraran que había nacido una nueva manera de vivir
oyendo, vivir oyendo. Desde entonces vivimos oyendo. Es maravilloso. De hecho, cuando empezó la tele, me iba a las casas de los vecinos a verla. Y aquello no era la radio, ni era tan interesante como la radio. De hecho, me recibían los vecinos acostados en la cama. ¿Cómo se puede acostarse en la cama para oír? Bueno, pero no era la voz del demonio en ese momento. Y desde ese momento hasta hoy mismo es la voz. En un tiempo fue además La Voz del Valle, una emisora que fundó el cura José Siberio y que servía también para recoger el dinero que hacía falta para beneficiar a los pobres. Y luego fue Radio Juventud de Canarias, que yo ponía para escuchar lo que dijera mi amigo de siempre, Fernando Delgado, el hombre que hizo de Radio Nacional una cultura, y de Manolito Gafotas, un personaje que puso a Elvira Lindo y a la radio, en este caso la SER, en boca de todo el mundo. Pues eso hace la radio, poner la vida en la boca de todo el mundo. Hubo las radios de la tarde y de la mañana, y a todas acudí yo, desde aquella primera adolescencia hasta este mismo instante, cuando les estoy hablando a ustedes, y lo escucho mientras me ducho, y cuando desayuno, y cuando voy en el taxi, y cuando me siento solo, y también cuando voy acompañado. A mí me ha hecho persona, es decir, ser oyente la radio. Y en mi casa, en la de la infancia, en la adolescencia, en la de la adolescencia y en las de las sucesivas sensaciones que trae. ¿Me vienes a rescatar? Ay, bueno, voy a descansar. Gracias, Juan. Disculpa la interrupción, pero ya sabemos también que la radio es así, que tiene esta inmediatez, y vamos a vivir aquí desde los Amigos del Agua un momento histórico, porque vamos a conectar en directo con todas las radios que componen Forta, las radios autonómicas de España. IB3 Radio, la radio pública de las Islas Baleares. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Radio Euskadi, batzen gaituzten emozioak. Onda Regional de Murcia, tu territorio. Radio Galega, en moito máis. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Som a punt, la radiotelevisió valenciana. Canarias Radio, 15 años contigo. Canal Sur, la mañana de Andalucía, Jesús Vigorra, muy buenos días desde Jameos del Agua. Buenos días, un saludo desde Jaén, donde hoy estamos haciendo la mañana de Andalucía, porque nuestra misión es demostrar cada día que la realidad que se vive en la mañana de Andalucía tiene mucho que ver y es la que se vive también en cada pueblo, en cada ciudad andaluza. Un abrazo muy grande desde esta tierra plagada de olivos, y también un saludo para nuestros jefes que precisamente están por ahí, por esa tierra canaria, Juan Miguel Vega, Carmen Beamonte y Sonia Chapado, participando en esas jornadas de la Forta. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Jesús, ese saludo que escuchan desde aquí, desde los Jameos del Agua. Y nos vamos ahora hasta Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Eli del Valle, muy buenos días desde Jameos del Agua. Muy buenos días, Mercedes, muy buenos días, compañeros. Estamos encantadísimos de compartir este ratito con todos vosotros, aunque ya lo he dicho yo antes a los oyentes, Mercedes, esto para el año que viene hay que hablarlo, ¿eh? O sea, sí, hay que preparar un programa desde Lanzarote y a poder ser desde la playita, que hoy nos vendría muy bien porque precisamente uno de nuestros invitados va a ser Héctor Salvador, primer español en descender casi 11 kilómetros a la fosa más profunda del océano de nuestra Tierra, de nuestro planeta Tierra. Aquí seguimos con nuestros oyentes, acabamos de tener nuestro ratito con ellos y hasta la 1 en punto pues seguiremos en Buenos Días Madrid. Así que lo dicho, un beso enorme para ti personalmente y un abrazo inmenso para la gran familia de la Forta. Muchísimas gracias, Eli. Siempre contenidos interesantes, no me dirán que no, en los programas que tenemos en Forta. Y nos vamos ahora a Apun, les noticias del matí. Clara Castellón, buen día.
Buen día, Mercedes. Saludos desde la Comunitat Valenciana. Por cierto, nos sumamos a esa propuesta que hacía Eli desde Madrid. Aquí hoy el interés informativo se lo disputan, podríamos decir, dos temas: la inesperada decisión, el anuncio del presidente del Gobierno y las posibles repercusiones y todas las reacciones que se van sucediendo aquí, no solo políticas, también económicas y sociales. La otra noticia, ya en el ámbito estrictamente autonómico, es la celebración del Día del Corts Valencianes. Hoy, 25 de abril, conmemoramos la batalla de Almansa. Es una fecha aciaga en la que los valencianos y valencianas perdimos nuestros fueros, nuestros derechos propios valencianos. A las 11 ha tenido lugar el acto oficial en el Palau dels Borja, en la sede del Parlamento valenciano. Se ha entregado la alta distinción Francesc de Vinatea, que este año ha sido para los servicios de emergencias que participaron en el trágico incendio del barrio de Campanar, donde recordaréis 10 personas perdieron la vida. Con vosotros cerraremos hoy nuestro magazine de les notícies del matí. Muchísimas gracias, Clara, y un abrazo muy fuerte desde aquí, todo nuestro cariño también en ese momento allí en Valencia. Un abrazo fortísimo desde aquí. Nos vamos ahora hasta Radio Galega, Galicia por diante. Kiko Novoa, vos días. Qué bien suena, ¿qué tal? Muy buenos días, qué bien suena en Canario, Galicia por diante. Yo me sumo a esto, la verdad es que lo de poder juntarnos todos en Canarias me parece una idea fabulosa, así que también me sumo, seguro que vamos a ser, Mercedes, unánimes en esto. Mira, quiero que escuches un poquito esto, mira. Venga. Hoy estamos celebrando el 25 de abril, Día de la Revolución Portuguesa, donde Galicia también jugó un papel destacado ese día, hace 50 años. Este Grándola Vilamorena, famosísima, sonó por primera vez en Galicia 2 años antes. Así que con música y con este canto de libertad estamos hoy en la Radio Pública de Galicia, Mercedes. Qué bien suena Kiko Novoa desde Radio Galega, un abrazo muy fuerte también. Estamos apuntando a todos, estamos aquí haciendo la lista para que puedan estar todos aquí el año que viene, ojalá que sí. Un abrazo muy fuerte también para Radio Galega. Nos vamos ahora hasta Radio Euskadi con el programa Boulevard. Iñaki Espiga, Egunon. Egunon, buenos días y un saludo desde Euskadi en un jueves además típicamente vasco, gris, húmedo, lluvioso, que mira siempre con muchísima envidia a unas islas que no hay vasco, me atrevería a decir que no conozca, y nos sumamos también, como no, apúntanos a esa larga lista. Aquí en Euskadi estamos todavía con las reacciones tras las elecciones del domingo, que al ritmo que va la actualidad, la verdad, se nos olvida que han pasado solo 4 días. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido la entrevista política, el protagonista ha sido Arnaldo Otegi, que también hablaba sorprendido de esa carta pública de Pedro Sánchez. Y hemos tenido también oportunidad, la suerte de comentarlo con una gran periodista, con Rosa María Calaf, que se encuentra estos días de visita entre nosotros presentando un documental sobre su trabajo, una periodista que nos ha recordado que siempre hay que poner la información y la veracidad al servicio de los hechos y no al revés. Nos queda todavía una hora, nos quedamos con ese sabor de estar en Lanzarote y un abrazo desde aquí. Eskerrik asko. Un abrazo muy fuerte, Iñaki Espiga. Verás que el año que viene nos vemos aquí en persona. Gracias por haber entrado con nosotros en directo en esta ronda que estamos haciendo con todas las radios que componen Forta, y nos vamos ahora hasta Radio Castilla-La Mancha, programa La Rotonda. Joaquín Guzmán, ¿qué tal? Saludos desde los amigos del agua en Lanzarote. Un abrazo. Un abrazo, buenos días, compañeras y compañeros, especialmente a una compañera que he escuchado, anda que no me he levantado yo mañanas escuchando a Eli del Valle, los 40 principales, en los años 80, qué ilusión me ha hecho, entre otras, escucharla esta mañana. Bueno, pues aquí estamos celebrando hoy muchas cosas, el grande Vilamorena, sonará luego en la versión de Pablo Alborán, aquí vertebramos la mañana a base de vueltas, quedamos a una rotonda habitual musical, en donde todos los oyentes, que por cierto somos unos poquitos más, nos van mandando WhatsApp y pidiendo canciones. Y hoy además estamos celebrando el Día de los Pingüinos, por una iniciativa que hace un par de años tuvimos aquí adoptando un pingüino en la Antártida. En la Antártida hay un pingüino adoptado por la Radio de Castilla-La Mancha que se llama Rotondero, y con el objetivo de concienciar al planeta de que los veranos australes siguen siendo necesarios para que sean como son hasta ahora y los pingüinos puedan volver a su tierra. Son muchas de las cosas que pasan cada mañana aquí desde la Radio de Castilla-La Mancha. Un saludo, compañeras y compañeros. Un saludo, Joaquín Guzmán. Qué divertidas son las mañanas siempre en las radios autonómicas. Y ahora nos vamos hasta Aragón Radio, programa La Cadiera. Óscar Vegas, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes, buenos días a todos. Todavía con la resaca de la celebración de nuestro día grande aquí en Aragón, 23 de abril, San Jorge. Hoy se habla, entre otras cosas, del glaciar de Monteperdido. Le tenemos en el Parque Nacional de Ordesa y es una de las últimas masas de hielo del Pirineo que resistió a los periodos cálidos de la época romana y también medieval, pero dicen los científicos que no va a poder con el cambio climático actual. Lo llevan estudiando 12 años y en estos últimos 2 el glaciar ha perdido 7 metros de espesor de hielo. Es uno de los asuntos que nos ocupa esta mañana aquí en La Cadiera. Un abrazo desde Aragón para toda la familia de La Forta y nos sumamos a esa propuesta de estar todos juntos en Canarias el próximo año. Bueno, los temas medioambientales, qué importantes también, Óscar, por supuesto, te iba a decir, digo, anímate y apúntate para que puedas estar también aquí, ojalá de nuevo aquí el año que viene en Los Amigos del Agua. Un abrazo, Óscar. Nos vamos ahora hasta Onda Regional de Murcia, al programa Plaza Pública. Marta Ferrero, buenos días desde Los Amigos del Agua, Lanzarote. Buenos días, Mercedes. Saludos desde una soleada Murcia en la que estamos a 20 grados. En Plaza Pública tenemos 5 horas de programa, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Siempre dan para muchos temas, pero hoy nos ha llamado la atención especialmente la entrevista que hemos hecho al doctor Ricardo Robles, coordinador de trasplantes aquí en la región de Murcia. Además de recordar que Murcia está a la cabeza en número de donaciones, que solo 1 de cada 10 familias de posibles donantes se niegan, muy por debajo de la media nacional. Nos ha contado que están inmersos en un nuevo proyecto para hacer trasplantes de órganos procedentes de cerdos modificados genéticamente. El objetivo es utilizarlos para prolongar la vida, aunque sea unos días, a los pacientes que se han quedado ya sin tiempo. Es un regalo de 2 o 3 días cuando tu vida está sometida a una contrarreloj que puede ser decisivo y creen que podría ser una realidad autorizada y regulada a finales de este año. Así que con buenas noticias os saludamos hoy desde Murcia. Que vayan muy bien las jornadas en Lanzarote, Mercedes. Muchas gracias, Marta. Nos vamos ahora hasta RPA y escuchamos el programa La Radio es Mía. Mónica Solís, buenos días, Mónica. Buenos días, Mercedes. Saludos desde el paraíso natural a las Islas Afortunadas, que estamos ya apuntando, haciendo una lista enorme para poder irnos el próximo año. Que estamos encantados, Mercedes. Gracias. Nosotros hoy estamos tratando un tema que es difícil. 1 de cada 3 jóvenes ha tenido que retrasar el pago de su alquiler o suspenderlo para el alza de los precios. Casi la mitad de la población ha reducido los gastos en alimentación y electricidad. Pues muchísimas gracias, Mónica. También nos queda saludar a IB3 Radio, el programa al día. Marta Garau, buen día. Buen día, Mercedes. Buenos días, compañeros. Es un gusto escucharos a todos. Mira, un día en el que estamos especialmente contentos, además, porque tenemos el lujo de contar con nuestro máximo histórico de audiencia, así que hoy, en cierta manera, estamos de celebraciones. Y con respecto a nuestro programa, os cuento, nosotros somos un programa híbrido que ha empezado hace muy poquito, que se estrenó en la nueva temporada a partir del 1 de marzo, el Día de las Illes Balears. Y, como os decía, empezamos a las 9 únicamente a través de la radio, después seguimos de 10 a 12 de forma simultánea, tanto en radio como en televisión. Y lo dicho, es un auténtico gusto, hoy más que nunca, formar parte de esta alianza radiofónica. Muchísimas gracias también, Marta Garau, de IB3 Radio desde las Islas Baleares. Hemos vivido, como han podido comprobar, un momento que no se había producido antes en la historia de Forta, en esos 35 años de historia. Para nosotros, que cumplimos este año 16 años, ha sido todo un honor que hayan compartido con nosotros este momento. Yo creo que emocionante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el escucharnos, el saludarnos, ahora nos falta, como nos pedían cada uno de los compañeros que han ido entrando desde todas las radios, ponernos cara, ponernos también voz ya un poquito de manera más cercana y que de verdad que ha valido la pena. Gracias a todos por estar con nosotros. Qué pena que no podamos estar en este auditorio como nos demandaban. Quizá puede que sí, el año que viene estemos todos aquí representados. Ahora que sí, Juan Cruz, yo creo que ya has recuperado un poquito ¿no? ese aire, has podido respirar un poquito, resuello, efectivamente, y podemos seguir disfrutando de la conferencia de Juan Cruz. Gracias por la comprensión, Juan, pero queríamos vivir este momento un poco eurovisivo. ¿No te pareció que fue un poquito eurovisivo? ¿Por qué no sigues aquí? No, yo ya... ¿Y hablamos entre los dos? No. Como en la radio. Eres el protagonista y tenemos que seguir escuchando la conferencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lamento que la voz que viene Tercer foro de no radios sea la de voz Forta. que hubo, pero bueno, yo me queda poquito, ¿eh? Mi madre dijo, dijeron los vecinos, con respecto a aquel aparato que llegó a casa. La verdad es que el aparato era maravilloso. Yo no sé, ahora hay en muchas casas donde tienen esos
aparatos guardados, ¿no? Pero eran tan impresionantes, era como un regalo del futuro que llegaba al tiempo que nosotros vivíamos. Y entonces la gente decía que era la voz del demonio. Estaba hablando yo de Fernando Delgado, de Manolito Gafotas. Fernando Delgado fue muy importante para la radio en Canarias, fue muy importante para la radio en general y fue un gran amigo, fue mi mejor amigo. Y fue mi mejor amigo desde que era yo un muchacho. Y nos examinamos de griego en un instituto, porque nosotros habíamos estudiado por nuestra cuenta. Y siempre recuerdo que a él lo suspendieron y a mí me aprobaron. Yo creo que por eso fuimos luego tan buenos amigos, porque él luego aprobó y yo suspendí. Pues eso hace la radio, poner la vida en la boca de todo el mundo. Hubo las radios de la tarde y de la mañana, y a todas acudí yo, desde aquella primera adolescencia hasta este mismo instante, cuando le estoy hablando a ustedes, y mientras me ducho, y cuando desayuno, y cuando voy en taxi, y cuando me siento solo, y también cuando voy acompañado o soy feliz. A mí me ha hecho persona, es decir, ser oyente, la radio, y en mi casa, en la de la infancia, en la adolescencia y en las de las sucesivas sensaciones que trae la madurez. La radio ha sido mi compañera y mi hermana, o mi hermano, pues la radio tiene los dos sexos, distintas procedencias que conjugan con una, el sonido universal de la radio. En un tiempo la radio era un secreto y su existencia era un milagro. Gracias a ella no solo conocí los cuentos y las voces, sino que yo mismo me fabriqué la geografía del mundo, los nombres propios que pasaron a formar parte de mi historia y de mi vida, sino que todo lo que sucedía me pertenecía. Lo controlaba yo como se controla en la literatura y en los cuentos que se cuentan el reflujo de personajes que uno se inventa, que no existieron nunca, pero que alguna vez vuelven a existir, como más reales aún que aquellos que nosotros hemos visto de carne y hueso. Esa fue la atmósfera que me concedió la radio. Con ella vivo y con ella he seguido viviendo toda mi vida. Ahora que recuerdo ver aquella vieja radio que me hizo, gracias a mi madre, que venció las reticencias de mi padre, que venció las reticencias de mi madre, gracias a mi madre que por fin la amó, sé qué colores tenía la radio, de qué manera tenue se iba abriendo y cerrando la luz que la dominaba, hasta dónde llegaban las fuerzas de su poderosa garganta, que me traía noticias, verdades, fantasías y una compañía ilimitada que sigue en mi memoria como el mejor momento de la niñez y ahora como un momento decisivo de mi vida. Estoy terminando. La radio fue mi cuentacuentos, lo sigue siendo. Entonces yo me dormía escuchándola y ahora me sigo durmiendo mientras la escucho. En medio leo, me cuentan las cosas verdaderas que pasan en la vida. Sigo creyendo que los hombres y las mujeres vuelan, como los pájaros de mi niñez, aquellos que se posaban en el cielo y los llamábamos tabobos, y que veíamos hablar entre ellos, que las espumas magníficas del mar traen en sus crestas fantásticos árboles que jamás llegan a tierra porque se hacen agua para poblar otros mares. Me creo todo, me lo sigo creyendo todo, y me creo la radio, su imaginación y su verbo, y me creo la literatura, y no porque sea verdad o mentira, o resulte convincente y aparezca en los periódicos o en la radio, sino porque hay una fuerza magnífica y sobrenatural que nació cuando mi madre me empezó a contar todos los cuentos, y ella fue, antes que la radio, mi mejor cuentacuentos.
La radio y la lectura, los libros. Para mí la radio fue también los libros. Leía con ellos y leía con la radio, como si fuera un espíritu doble que era capaz de mantener en vilo los sentidos de ver, de leer y de escuchar a la vez. Leía escuchando. Hace años descubrí un libro de Albert Camus, El revés y el derecho, que me sobresaltó. Lo leí subrayando junto a aquel enorme aparato de radio que durante años marcó el nacimiento a la vida de las palabras. Fue como si de pronto hallara allí, en lo que escribía aquel argelino, que finalmente sería argelino en París, la descripción de mi propio barrio, el lugar en el que estaba leyendo y oyendo y escribiendo a la vez. Esto decía como si fuera sobre mi propio barrio donde nací. En mi caso, decía el autor del extranjero, sé que mi fuente está en este mundo de pobreza y de luz, en el que he vivido tanto tiempo y cuyo recuerdo todavía me preserva de los dos peligros contrarios que amenazan a todo artista, el resentimiento y la satisfacción. Ante todo, jamás la pobreza ha constituido una desdicha para mí, porque la luz derramó sus riquezas sobre ella. Para corregir una indiferencia natural, me encontré equidistante de la miseria y del sol. La miseria me impidió creer que está bien bajo el sol y en la historia. El sol me enseñó que la historia no lo es todo. En cualquier caso, el espléndido calor que reinó sobre mi infancia me ha privado de todo resentimiento. Aquella radio que llegó para quedarse en casa y para siempre fue para mí el abrazo que las ondas trajeron consigo, una enseñanza que no cesa, gracias a la cual la felicidad fue teniendo distintos tonos y la desgracia, cuando ocurrió, halló consuelo, pues la radio jamás te deja solo. Muchas gracias.